Hola, muy buenas noches. Vamos a iniciar la lectura del libro El Principito. Vamos a esperar que se vayan conectando al en vivo. Hola, muy buenas noches. Hola Mariela, hola amor, ¿cómo están? Gracias a todos los que se van conectando a nuestro encuentro de todas las noches para la lectura de este libro muy lindo. Gracias Mariela, qué gusto saludarte. Muchas bendiciones. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura del libro, de este capítulo. Antes de empezar, perdón, quiero reiterarles a quienes ven este video en diferido que se inscriban al Club Cine, Música y Letra y que se inscriban al curso Camino al Autoconocimiento, que vamos a empezar el 11 de noviembre. Un día clave, un día que yo había pensado otra fecha de inicio, bueno, pero las circunstancias me han llevado a correr el día y finalmente pues este es el día que vamos a iniciar y bueno, termina siendo algo mágico porque el 1111 es un portal maravilloso que hace parte de esa matriz de la creación, en la matriz de la transformación. Así que bueno, ese día les contaré un poquito más del tema. Así que bueno, bienvenidos y vamos a iniciar con la lectura del capítulo 8. Ayer habíamos hablado de que el Principito estaba muy triste pensando en su rosa, en una flor que él tiene en su planeta y que la dejó allí, pues tomó la decisión de dejarla y nos hablaba de si las espinas de las rosas, ¿no? Si le servían realmente para defenderse de pronto de que el cordero se lo pudiera comer. Recuerden que él tiene un corderito en una caja que le pintó el aviador y que él dice, bueno, que este cordero no se vaya a comer mi rosa y bueno, esa era parte de la historia ayer. Hoy nos sigue hablando de la rosa, entonces nos dice, muy pronto empecé a conocer mejor a aquella flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy sencillas, adornadas con un solo anillo de pétalos, que apenas ocupaban lugar y no molestaban a nadie. Una mañana aparecían en la hierba y por la noche se apagaban. Pero aquella había germinado un día de una semilla que había llegado de no sé dónde, de no se sabe dónde, y el Principito había vigilado muy de cerca esa brizna que no se parecía en nada a las otras. Tal vez fuera una nueva especie de baobab, pero el arbusto pronto dejó de crecer y empezó a elaborar una flor. El Principito, que asistía a la aparición de un capullo enorme, presentía que de él iba a surgir una aparición milagrosa. Pero la flor, al abrigo de su cámara verde, no terminaba de acicalarse. Elegía los colores con cuidado, se vestía lentamente y se ajustaba los pétalos uno a uno. No quería salir toda arrugada como las amapolas, quería presentarse en el fulgor más pleno de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta. De modo que su misterioso atavío se había prolongado días y días. Y he aquí que una mañana, justo a la hora que sale el sol, se dejó ver. Y después de haber trabajado con tanta precisión, dijo con un bostezo: «Ay, acabo de despertarme. Te pido perdón, estoy toda despeinada». Entonces el Principito no pudo contener su admiración. «¡Qué hermosa eres!». «¿Verdad que sí?», respondió suavemente la flor, y he nacido al mismo tiempo que el sol. El Principito ya se había percatado de que no era muy modesta, pero resultaba tan conmovedora. «Creo que es la hora del desayuno», se apresuró a añadir ella. «¿Tendrás la bondad de acordarte de mí?». El turbado Principito había ido a buscar una regadera de agua fresca y había servido a la flor. Así pues, enseguida ella lo había empezado a atormentar con su vanidad algo sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, le había dicho al Principito: «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «En mi planeta no hay tigres», había objetado él, «y además los tigres no comen hierbas». «No, yo no soy hierba», había replicado la flor suavemente. «Perdóname. No me dan ningún miedo los tigres, pero no soporto las corrientes de aire». «¿No tendrás un biombo?».
No soporta las corrientes de aire, había pensado el Principito. No es una suerte para una planta. Vaya si es complicada esta flor. Por la noche cúbreme con una campana de vidrio. En este lugar hace mucho frío. Está mal acondicionado, allá donde yo vengo. Pero se había interrumpido, y es que ella había llegado en forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en una mentira tan ingenua, había tosido 2 o 3 veces para poner en falta al Principito. ¿Y ese biombo? Ya iba a buscarlo, pero me estabas hablando. Entonces ella había forzado la tos para infringirle al menos remordimientos. Así, pese a su amorosa buena voluntad, el Principito no había tardado en dudar de la flor. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desdichado. No debía haberla escuchado, me confió un día. A las flores no hay que escucharlas nunca. Hay que mirarlas y olerlas. La mía perfumaba todo el planeta, pero yo no supe disfrutarlo. Esa historia de las garras que tanto me había molestado debe de haberme enternecido. Y también me confió. No fui capaz de entender nada. Debí haberla juzgado por los actos, no por las palabras. Ella me perfumaba y me iluminaba. Nunca debí haber huido. Debí haber adivinado la ternura que escondían sus pobres artimañas. Las flores son tan contradictorias, pero era demasiado joven para saber amarla. Bueno, este es este capítulo 8 y uno dice, bueno, ¿qué es esta historia que hay ahí entretejida? Y antes de eso, muchos saludos a Calla, a Decul, a mis amigos Miguel y Adri. Bueno, esta es una historia muy interesante porque, de acuerdo con lo que dicen algunos análisis, tiene mucho que ver este tema de la flor con la que era la esposa de Antoine de Saint-Exupéry. Resulta que él se casó con una mujer salvadoreña que era de muy buena familia y tenía bastante dinero. Obviamente era una mujer de la aristocracia y pues era muy vanidosa, así que se cree que en buena parte este capítulo relacionado con la rosa tiene mucho que ver con ella. Y lo que nos está contando aquí Antoine es que precisamente él siente esa mezcla, ¿no? De nostalgia y de recordarla a ella porque pues vivieron un buen tiempo, nunca se separaron formalmente, o sea, divorciados formalmente, pero duraron muchos momentos de su vida separados físicamente. Precisamente porque dicen que hubo bastantes complicaciones en su relación y bueno, parece que era bastante complicada esa relación de pareja y bueno, parece que este capítulo, o sea, cuando él habla de la rosa, se está refiriendo a ella. Que seguramente si nosotros lo trasladamos en genérico a alguna relación como tal, pues nos vamos a encontrar que siempre, claro, cuando empezamos esa etapa del enamoramiento, pues vemos todo tan hermoso, ¿no? Entonces, mira que está la etapa de ese asombro, de conocer, de encontrarse con la persona. Y entonces aquí, por ejemplo, él dice, era muy coqueta, ¿no? Porque ella, obviamente, bueno, quiero devolverme un poquito más atrás. Cuando él empieza a decir, en mi planeta había habido muchas flores, o sea, había habido ahí muchas mujeres, ¿no? La idea es que nosotros lo vayamos relacionando con esta metáfora. Entonces ha habido muchas mujeres sencillas, mira que dice, de una sola, eran flores de una sola noche, ¿no? De un solo día. Y dice que llegaban en la mañana y se iban en la noche y eran muy sencillas, solamente tenían una vuelta de pétalos, o sea, realmente está relacionando el amor, o sea, está hablándonos del amor, de que son cosas efímeras, de que eran relaciones muy, muy simples, pero que no generaban ningún tipo de escozor, digamos, en él. Sin embargo, dice que esta semilla llega a su planeta, llega al planeta del Principito, llega tras una brisa. Y él dice, era una brisa diferente. Entonces nos está contando de que esa llegada de esa flor, que esa sería el amor, esta mujer que él encuentra en su vida, pues, o sea, esto aquí lo viendo así en ese paralelo, genera esa ilusión, genera
ese escalofrío, ¿no? Esa sensación diferente. Y un poco como lo que nosotros decimos, esas maripositas en el estómago. Entonces, es lo mismo que nos ocurre. De pronto hemos tenido algún tipo de relaciones, hemos tenido algún tipo de personas con las que nos hemos encontrado en la vida, pero hay alguien que llega como haciendo esa brisa diferente y bueno, se instala aquí en el planeta, ¿no? En nuestras vidas, se instala con nosotros y empieza a generar una relación que en este caso, bueno, nos lo cuenta el Principito, que empezó a germinar y era muy coqueta porque no se dejaba ver. Dice que duró mucho tiempo en esa etapa de capullo, en esa etapa de ser verde, hasta que por fin empezó a pintarse con los colores y empezó a dejarse ver. Así que, bueno, describe de una forma lindísima. Si uno pone esta metáfora en una relación, pues uno dice es como ese proceso de enamoramiento, del asombro, de qué es lo que va a haber ahí, de cómo empezar a ver y a descubrir como la maravillosa persona con la que uno se encuentra. Sin embargo, bueno, como él lo describe y que seguramente así dicen que era su esposa, pues Antoine nos está diciendo que ella era una coqueta, que era demasiado vanidosa y que estaba demasiado pendiente de querer verse bien, y dice que aunque renació, dice, y nací con los rayos del sol, o sea, así de vanidosa era precisamente ella. Y nos dice que esta Rosa, aparte de que era muy coqueta, empieza a exigir, ¿no? Es algo que nos empieza a decir que en esa relación empieza a haber, digamos, un poco de manipulación. Y entonces dice que empieza a toser y dice, es que soy demasiado delicada y tráeme un biombo, y empieza a ser demasiado exigente. Y entonces él empieza a cansarse un poco de esa relación, y seguramente es lo que pasa con muchas personas, que al inicio pues todo es color de rosa. Ojo que esa frase dice, es color, la vida es color de rosa, o la relación es color de rosa, el amor, esa etapa de enamoramiento es color de rosa. Pero después empieza a deteriorarse, porque muchas veces por las exigencias que empezamos a hacer unos de otros, pero más allá de unas exigencias hacia el otro, tiene que ver con la necesidad, de que amamos desde una necesidad. No amamos desde una abundancia, sino queremos poseer a las personas, queremos manipularlas, tenemos apegos, y entonces él nos empieza a describir que dice que ella empieza a toser, a fingir que tose para manipularle, ¿cierto? Pues decirle, ve rápido allá, y cuando se equivocó en una mentirita que se dio cuenta que estaba diciendo y que era muy evidente que estaba en una mentira, pues sigue tosiendo para hacerlo sentir mal. Y entonces él dice que precisamente, aquí nos dice, había tomado en serio palabras sin importancia, y eso nos pasa también a las mujeres y a los hombres también. Hay hombres que también les pasa que empezamos nosotros a tener estos diálogos, y quizás palabras sin importancia, palabras que decimos pues empiezan a hacer daño, y no sabemos pues porque es un proceso, es una relación. Puede que a nosotros nos parezca que son insignificantes, pero para el otro pueden ser dardos, o lo contrario, pueden ser realmente palabras insignificantes, y en la otra persona pues es la que le está dando una relevancia mayor de la que tiene. Lo cierto es que él nos dice, así pese a su amorosa buena voluntad, el Principito no había tardado en dudar de la flor. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desdichado. O sea, mira que está hablándonos de ese conflicto de la relación de entre el Principito y la Rosa, pero que bien puede asimilarse a las relaciones, sobre todo de pareja, ¿no? De estas relaciones donde nosotros empezamos en un enamoramiento, donde todo lo vemos hermoso, pero después empezamos a exigir, empezamos a querer manipular, empezamos a querer hacernos los ofendidos por cualquier cosa, a hacernos daño. Y luego pues finalmente termina deteriorándose, porque cuando nos quejamos tanto, pues la otra persona termina sintiéndose desdichado, ¿no? Porque se siente culpable, se siente que nos están haciendo daño, y a veces en las relaciones, ojo, porque a veces nos gusta eso, sentirnos víctimas, empezar a generar en el otro que se sienta mal, porque yo quiero que esté haciendo algo que yo quiero que haga. Entonces ahí nos está hablando mucho de esto,
Sin embargo, él dice, no debió haberla escuchado. A las flores no hay que escucharlas nunca. Hay que mirarlas y olerlas. Bueno, ojo porque a veces, yo creo que a veces es como que cuando estas relaciones se rompen y se deterioran, finalmente uno dice cuánto le di importancia a determinadas cosas. Eso es lo que nos está diciendo. A veces nos perdemos en esos choques y en esas confrontaciones y nos estamos perdiendo quizás lo más bonito de la otra persona, que aquí lo dice, la mía perfumaba todo el planeta, pero yo no supe disfrutarlo. Esto se vuelve un tema de todos, ¿no? Las dos partes. Siempre las relaciones son de dos y bueno, quizás alguno exige porque el otro está dando. Quizás uno es víctima, quizás porque el otro puede estar haciendo algún tipo de autoritarismo, de agresión. Hay que revisar siempre eso y ver si realmente es esto o si definitivamente tiene que ver es más con que estamos extremando las situaciones y no son tan graves como realmente creemos. Dice, esta historia de las garras que tanto me había molestado debe de haberme enternecido. Entonces, cuando se deterioran las relaciones, empezamos ahí sí a decir, oye, pero pues no era tan grave. Realmente tal persona no hacía esto como por hacerme daño. O quizás cuando nosotros entramos en procesos de introspección, nos damos cuenta de nuestras propias fallas y nos damos cuenta que somos nosotros también parte de ese problema. Recuerden que siempre las relaciones son dos, ¿no? Son dos personas. Y esto también puede aplicar para todo. Para los amigos, para las amigas, para las relaciones familiares, donde sencillamente no podemos entrar en estos conflictos similares de entrar a cuestionar tanto y de poco valorar quizás lo que nos dan las personas. Si es una rosa, pues lo más importante que nos va a dar es su belleza y su perfume. No tiene que darnos nada más. También eso lo relaciono con esa frase cuando él dice, no había que escucharla, solamente apreciar lo que tenía para darnos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veo. Por supuesto, habrá quien lo puede considerar que decir que no escucharlos era mejor haber hecho oídos sordos y no haberle dado tanta importancia. A veces, bueno, en las relaciones eso es lo que nos ocurre, todas estas situaciones complicadas. Y dice, debí haberla juzgado por los actos, no por las palabras. Ella me perfumaba y me iluminaba. Así que esa es otra situación también importante, que a veces nos vamos demasiado a las palabras y en general con las situaciones. A veces creemos más lo que las personas dicen que lo que están haciendo. Quizás están diciendo algo, pero están haciendo algo por nosotros. Están diciendo cosas, pero están haciendo algo más por nosotros. Por ejemplo, a veces me encuentro en las relaciones con el tema del eneagrama, que muchos se quejan, por ejemplo, de las mamás. Y entonces dicen, es que mi mamá era esto conmigo, es que mi mamá hacía tal cosa conmigo, es que mi mamá es muy dura, es que mi mamá era muy estricta. Y he encontrado muchos casos donde sobre todo esa relación con la mamá empiezan a contar en el proceso de revisar el eneagrama y de decir, es que yo tengo demasiado de este atributo porque mi mamá me infundía demasiado eso. Bueno, pues yo quiero decirles que sí puede ser, por supuesto, relacionado, pero también tiene que ver con que nos concentramos en esas situaciones quizás no tan bonitas que las personas, por la misma ignorancia y por el desconocimiento que tienen, pues actúan de determinada forma, pero que nos olvidamos de otras cosas que hacen esas personas por nosotros. Por ejemplo, cuando nos daban los alimentos, si nos proveían el vestuario, de pronto comprender que tenían que trabajar muchísimo, bueno, un sinnúmero de situaciones, que tenían conflictos también con su pareja, con nuestros padres o con alguna persona. Y lo mismo pasa con los padres y estoy poniendo este ejemplo con las mamás, pero realmente eso nos ocurre con todos. Así que, bueno, hoy nos está hablando en esta historia del Principito de las relaciones, de la importancia de cómo cuando recién conocemos a alguien nos maravillamos, pero luego apenas empezamos a ver pues todas esas cositas que no son tan bonitas, nos desmotivamos, nos damos cuenta de que quizás no era el momento oportuno y
Eso nos lo dice en esta parte final, dice, debía haber adivinado la ternura que escondían sus pobres artimañas. O sea, él está diciendo, debí haberme dado cuenta que era lo que realmente quería, porque quizás cuando estamos buscando, claro, desde la necesidad, por ejemplo, afecto, que haya atención, que haya protección, que haya no sentirnos rechazados, quizás apegos, o sea, desde ese sentido de necesidad que quizás a veces en las relaciones tenemos las personas respecto de las otras y que queremos que los demás nos brinden algo que nosotros mismos no tenemos para nosotros, entonces pues utilizamos artimañas. Pero también la otra persona cuando quizás se va dice, yo debí haberme dado cuenta de cuáles eran sus artimañas y haberme dado cuenta, pues no sé si de suplirlas, porque yo creo que en mi forma de pensar es un tema de trabajar en la abundancia personal, en la abundancia del amor personal. Pero dice, debí haber entendido las artimañas y no haberme enojado, quizás no haberme molestado tanto o no haberme sentido desdichado por no haberle brindado eso. Y nos dice, las flores son tan contradictorias. Y yo creo que esta frase tiene que ver mucho con lo que los hombres sobre todo dicen de las mujeres, que dice que somos tan complejas y tan complicadas que somos a veces contradictorias, ¿no? Porque queremos unas veces que estén con nosotros ahí consintiéndonos y apapachándonos y otras veces como que decimos, ay, pero qué cansón, todo el tiempo encima de nosotros. Y bueno, a veces esa frase que siempre dicen que las mujeres somos tan complicadas y tan complejas, pues bueno, que tiene que ver con esto que dice, las flores son tan contradictorias. Y cierra diciendo, pero era demasiado joven para saber amarla. Eso es algo también muy importante y es que pues cuando somos jóvenes, y hablo de jóvenes y más que jóvenes inmaduros, porque podemos tener muchos años pero todavía ser inmaduros emocionalmente, o sea, no estoy hablando de niñerías, sino inmaduros emocionalmente porque incluso exigir, ser de pronto demasiado, podemos tener muchos años y seguir siendo inmaduros porque seguimos exigiendo, seguimos siendo víctimas, todo eso hace parte de ser inmaduros emocionalmente. Así que dice, era demasiado joven para saber amarla, tiene que ver con eso, porque a veces nosotros mismos tenemos mucha inmadurez y por eso no sabemos amar, no sabemos cómo amar a otros porque precisamente no nos hemos amado a nosotros mismos. Para mí esa es la clave de poder aprender a amar a otros, porque es aprender a amar sin apego, es aprender a amar sin exigir, es aprender a amar compartiendo, es aprender a amar desde la abundancia y no desde una necesidad que el otro tenga que cubrir para que yo me sienta bien. Porque cuando yo me acerco a alguien a que me cubra esa necesidad, automáticamente ya estoy perdiendo, porque estamos perdiendo ambos, ¿no? Porque yo estoy pidiendo algo que no tengo por qué exigirle al otro, y el otro se va a sentir muy mal porque va a tener que suplir algo que yo estoy necesitando. Y adivinen qué pasa si además los dos llegamos con necesidad. O sea, si los dos llegamos a amar desde la necesidad y entonces el otro necesitando algo que yo supla y yo pidiendo que me suplan otra necesidad. Entonces, pues ahí tenemos muchísimos conflictos en las relaciones, pues principalmente de pareja lo estamos hablando, pero por supuesto en todas las relaciones nos ocurre lo mismo. Por eso hay personas que son amigas, amigos, y como que te exigen y uno dice, pero ¿por qué me exige esto? O sea, ni que yo fuera quién sabe qué, ¿por qué me está diciendo no puedes estar con tal persona? Es que tú tienes ahora una mejor amiga que yo. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿cómo se califica, cómo se realiza eso? Entonces, ojo, porque si alguno de nosotros está diciendo ese tipo de frases, ojo, porque entonces estamos trabajando desde una necesidad, estamos amando a las personas desde una necesidad y no desde una abundancia. Así que yo creo que muchos de ustedes han escuchado, ojalá no muy cercano, pero han escuchado a estas personas que dicen, es que como ahora se consiguió una mejor amiga, es que como ahora ya no anda conmigo, y entonces uno dice, oye, pero con celos y con este tipo de cosas que no son pues lo más conveniente. Así que, bueno, hoy estuvimos hablando en este capítulo 8
de la rosa de El Principito cuando evoca contándole al aviador de lo que fue esa relación con la rosa, de cómo llegó a su planeta y de cómo quizás esa relación que empezó tan deslumbrante, porque miren que él no dice que la amó, sino que se deslumbró, ojo, porque esa también es otra clave. No era realmente amor, sino quizás un impacto, ¿no? Un asombro por algo nuevo, pero no necesariamente algo que le mueve el piso y que le permite sentirse pleno, ¿no? Sentirse pleno, eso es lo más importante. Y bueno, para cerrar, quiero decirles que en las relaciones de pareja es muy, muy importante, por supuesto, que podamos construir, que podamos llegar. Hoy precisamente encontré un libro que es de, bueno, me lo tengo que leer, todavía no les puedo hablar de él porque es un libro que apenas me referenciaron, me lo referenció mi maestro Roberto, que habla precisamente de la relación de pareja y se llama El efecto luna de miel, de Bruce Lipton. Así que es un libro que él recomienda muchísimo, pues, relacionado con el proceso de crecimiento y desarrollo como pareja, de cómo aprender a que la pareja no es para que supla mis necesidades, sino que es una persona con la cual compartimos la felicidad de los dos. O sea, no es para que me haga feliz, no es para yo hacerlo feliz, o sea, no es así, sino para que siendo feliz cada uno podamos compartir nuestra felicidad. Así que ese es un concepto bien importante que si uno empieza a revisarlo con la pareja, quienes tengan pareja, los invito a que empiecen a buscar esos espacios con la pareja para preguntarle quizás qué lo hace feliz, qué lo hace sentir bien o darnos cuenta. Nosotros también nos damos cuenta qué le hace feliz a la persona y poder compartir esa felicidad con ellos, con esa persona con la que nosotros amamos. Y si estamos solitos, pues debemos empezar por nosotros mismos, porque lo más importante, recuerden que para poder encontrar una buena pareja o para disfrutar de la soledad, de vivir en la soltería, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con aprendernos a amar y disfrutar nosotros primero con nosotros mismos. Cualquiera que sea la condición, lo primero es trabajar en nosotros. Y luego ya compartimos con los demás nuestra abundancia y nuestra abundancia de amor propio. Entonces, los dejo con ese mensaje hoy y bueno, aquí seguimos estudiando nuestro libro, porque llego estudiando nuestro libro del Principito, porque cada día, bueno, nos está tocando una lección diferente. Ayer hablamos de un tema no tan agradable como el tema de la depresión, los temas de ira, los temas de momentos difíciles en la vida. Bueno, y hoy hablamos de las relaciones de pareja, de las relaciones de pareja no solamente con el novio, la esposa, sino de amigos, de hermanos, con todas las personas con las que nos encontramos. Así que, bueno, los dejo hoy con este mensaje. Aquí me están poniendo caritas de corazones enamorados. Yo por ahí sé que hay unos muy, muy enamorados que están muy próximos a casarse. Entonces, bendiciones y que siempre, siempre estén recordando pues estos mensajes de la abundancia del corazón para ser felices y compartir la felicidad mutua y no solamente esperar que el otro nos dé felicidad, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que por algo estuvieron hoy aquí conectados porque era un mensaje que debían recibir. Así que yo siempre digo que cuando uno llega a algún espacio o se encuentra con alguien es porque algo seguramente le va a llegar a través de un mensaje de alguien más allá arriba que tiene un mensaje para uno. Bueno, los dejo una muy feliz noche y nos vemos mañana a las 9 de la noche para continuar con la lectura del libro El Principito. Gracias, Irma, muy amable, dice mil gracias por tan bellos mensajes con mucho cariño. Y de Cool nos dice gracias, Beatriz, por tus lindas reflexiones y enseñanzas. Gracias a ti y a todos los que se conectan. Gracias. Hasta mañana. Saludos, Susi, qué bella. Chao. Yolanda, besitos. Chao.